Esta noche, amigos, la historia de la Armada Invencible, aquella que se llamó la Armada Invencible, pero después de la gesta, desde luego. Porque bien es cierto que nunca se llamó así, nunca fue la Armada Invencible para los de la época. El propio Felipe II hablaba de aquella historia como la empresa. Cuando se acercaba el momento de las armas, hablaba de la empresa de Inglaterra, la Armada Grande. Esos eran los términos que se utilizaban en los albores de ese gran conflicto. Estamos dentro de lo que se consideró una de las guerras más absurdas, más estériles de todo el siglo XVI y XVII, la Guerra de Flandes. Muchos acontecimientos previos, y vamos a tratar de comentarlos. El siglo XVI fue el siglo por excelencia para España. El imperio español era el más poderoso de la época. Alejandro VI, el Papa Borgia, había dividido el mundo, el nuevo mundo conocido, el nuevo mundo por conquistar, entre dos potencias, Portugal y España. Algunos historiadores consideran que eso fue un craso error, porque dos potencias emergentes quedaron al margen, Inglaterra y Holanda. A principios del siglo XVI, los negreros ingleses comerciaban con las Indias, recogían esclavos negros en Guinea y los transportaban hacia América. Este comercio era ilegal, estaba prohibido. Y pronto los gobernadores, los virreyes españoles, comenzaron a cazar, comenzaron a capturar a los traficantes, a los negreros. Uno de esos traficantes se llamaba John Hopkins, un hombre ilustre dentro de la historia británica. Y aprendiendo junto a él se encontraba un tal Francis Drake. En 1571, los españoles capturan una flota de negreros británicos. Huelgan a muchos de ellos. Estos han perdido también algunos barcos, alguno de ellos importante, pero muchos escapan. Uno de los que escapó, John Hopkins, y aprendió la lección, a fe que aprendió la lección. De momento aprendió que los barcos estaban empezando a ser demasiado obsoletos y que había que inventar, había que idear nuevas formas de navegación, barcos más ágiles, barcos más marineros. John Hopkins tendría mucho que ver en las jornadas decisivas de las Gravelinas, cuando la Armada Invencible trataba de acercarse a las costas británicas. Su discípulo aventajado era Francis Drake. Francis Drake, el primer inglés que vio las aguas del Pacífico, el primer británico en circunvalar el mundo, el primero que dio la vuelta al mundo para el Reino Unido. Esto ocurría en 1577, y su gesta, su proeza, duró 3 años. Eso sí, mientras que daba la vuelta al mundo, también arrasaba las colonias españolas en Perú y Chile. Eso enervó los ánimos del rey español Felipe II, el rey más poderoso de la época, llamado el Prudente, porque tardaba muchísimo en tomar decisiones. Siempre procuraba estar muy bien asesorado. Eso en cuanto a los marineros británicos. A estos dos hay que sumar el nombre de Lord Howard, el que sería comandante de la flota británica en el verano de 1588. Empezamos a conocer a los británicos. También en el Reino Unido se encontraba la Reina Virgen, Isabel I de Inglaterra. En España, Felipe II, como ya os he dicho, había sucedido a su padre, Carlos I de España y V de Alemania. Felipe II se había casado con María Tudor y pretendía de alguna manera el trono del Reino Unido. Pero María Tudor murió demasiado pronto y no dio descendencia a Felipe II. Su hermanastra Isabel llegó al trono y siempre se dijo que Felipe II quería a Isabel. Incluso no desestimaba la posibilidad del matrimonio. Quiso casarse con Isabel. Isabel siempre le negó. Isabel no quiso saber nada de Felipe II. En Escocia estaba María Estuardo. Los católicos no tenían mucha fama en aquellos tiempos. Isabel asentaba una iglesia anglicana con mucha decisión y poder, eliminando y sometiendo a los católicos del Reino Unido.
En los tiempos de la Armada Invencible, todavía un tercio de la población británica se mantenía fiel a los postulados de la Iglesia Católica. Un tercio oprimido y que estaba desesperadamente buscando una solución a su problema. Esa solución seguramente se encontraba en España, en el Imperio Español, y hacia allí miraban. Por otra parte tenemos Irlanda. En Irlanda, un país ocupado por los británicos, los católicos estaban combatiendo por su libertad. También los irlandeses miraban hacia España. Y la situación de los escoceses no era menos que la de los irlandeses. Por lo tanto, en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia, había una multitud enorme de católicos buscando una resolución a su problema. Y esa resolución pasaba necesariamente por la abdicación de Isabel I. Era un problema que Felipe II debía resolver. También tenemos la eterna Guerra de Flandes. Una guerra declarada en 1566 y que se mantendría hasta 1654. En ese año terminó con las famosas tablas de Flandes. Al parecer no ganó nadie, pero sí en cambio perdió España. Flandes, los rebeldes flamencos, mantenían una guerra contra el Imperio Español y estaban dando muy buenas batallas. En aquellos territorios se encontraba Alejandro Farnesio, uno de nuestros mejores comandantes. Los británicos ayudaban a los flamencos, les cedían sus puertos y también enviaban soldados y pertrechos. Por tanto, Inglaterra se había empezado a convertir en una potencia pequeña, no mayor que la extensión de Andalucía, y muy incómoda. Aquellos negreros, que en su día fueron batidos por los españoles, se habían convertido en corsarios. Habían recibido la patente de corso a cargo de la reina Isabel I. Luchaban para Inglaterra. Sí, es cierto que para recaudar tesoros para su propio patrimonio, pero también eran muy beneficiosos para los intereses ingleses. Por tanto, tenemos una situación que había que resolver lo antes posible. La chispa posiblemente fue la ejecución de María Estuardo de Escocia. Eso ocurría en 1587. Desde hacía muchos años, Felipe II venía albergando la posibilidad de la invasión de la pérfida Albión. ¿Había recursos? ¿Teníamos barcos? ¿Teníamos los efectivos suficientes para esa invasión? Seguramente sí. No en cuanto a barcos, que no teníamos lo mejor del mundo, pero sí en cuanto a infantería. Porque España en aquellos tiempos contaba con la mejor infantería del mundo. Era un arma muy poderosa y temible. Siempre superior en maniobra y eficacia a los británicos. Pero los británicos contaban con el